Es el momento de saludarlo a él, al único, al inigualable, al más nerd de todos, al más fachero, a quien ha dejado de tener pelos de colores para pasar a la sobriedad. Una sobriedad que lo hace víctima de piropos callejeros, de abordajes vía Instagram, ¿no? La gente lo aborda y le dice, papuchi, vení, cositas así le dicen. Y ahora con ese look me enloquece. Estoy esperando el color igual, ¿eh? Vos ¿Qué está pasando? sí, yo insisto también con eso, pero es claro que esta sobriedad, este nuevo look, lo hacen claramente el sex symbol de la radio, además de nuestro columnista nerd. ¿Cómo estás, Yanchor? Hola, ¿qué ondis? ¿Todo bien, Lambón. amiguito, vos? Mucho halago, saben que yo no me conviene Sí. mucho halago al principio. Te iba a preguntar, te iba a preguntar, ¿cuánto me estás odiando del 1 al 10 después de esta presentación? Una 11. Bien, me gusta cuantificarlo y me gusta romper límites. Necesito hacer un comentario antes de arrancar la columna. Sí. Banco mucho al Barba, soy Team Barba. No puede Por ser. favor, Basta, porque además se mete en cámara, a él le encanta la cámara, o sea, si es imagínense. necesario, cedo mi columna esta última media hora de los miércoles. qué que la tengo para solidario. hacer chistes. Qué solidario que sos, amigo. O si no, podemos por hacer favor. una asociación y yo tiro un dato serio de tecnología y él hace el chiste. Y él remata. Por favor, no. Por favor, no. No, eso Por favor, no. boludo, sería la mejor columna de la historia. Tenés información, humor, tenés de todo, ¿entendés? O sea, les voy Un a decir una paré. cosa. Ustedes no sé si están haciendo chistes o qué están jodiendo, Acá pero nadie ustedes le está siguen jodiendo. dando cuerda y mañana no voy a estar yo y me va a robar el lugar él. Acá nadie Quiero está decir que- jodiendo. Quiero decir que el nuevo conductor de Ya Fue en 2 minutos va a pasar a ser Barba. Tiene unas ganas de sacarme el lugar que no les cuento. Me está cerruchando el piso. Mirá, vos lo vendés como un villano, ¿no? Vos lo vendés como un villano, como una persona dictatorial, pero aquí es tendencia en este momento en las redes sociales, #FreeBarba, a partir del clip que hizo Topolino 2 en nuestro canal de Twitch, donde se ve en primera persona al señor Barba Roja, y la gente empezó, Free Barba, libérenlo. Para la gente él es la víctima. Les juro que va a terminar tipo sentándose acá al lado mío y haciendo el programa conmigo y siguen pelotudeando. Así que se calman, boludo. Hay que tener muchísimo cuidado, Bueno, mientras gestionamos esta columna... Artes marcianas Arte- me pareció No. otro nivel. No, es artes marcianes. Artes marcianes, perdón. Marcianes, no. Es un nivel de humor que no estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación. Podemos hablar de inteligencia artificial. Déjenme romper. Les pido por favor, boludo. Ya no me digas que hay una máquina que hace chistes como los del Barba. Estamos cerca, Sí. ya metiéndonos en el tema, como les comentaba hace un ratito, vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos. Y para eso antes me gustaría pensar, ¿no? Primero, ¿qué es la inteligencia? Que muchas veces se confunde con el conocimiento, ¿no? Sí, El total. conocimiento es tener muchos datos guardados, pero la inteligencia es la posibilidad o la capacidad de poder absorber, ¿no? Nuevo conocimiento, nueva información en nuestras cabezas. ¿Cómo funciona esto? Son Sí. 100.000 millones de células en la cabeza que envían señales entre sí. Todo eso funcionando dentro del bocho de los humanos Sí. todo el tiempo y se va generando lo que nosotros conocemos o entendemos como inteligencia, ¿no? Todos esos impulsos nerviosos funcionando en la cabeza. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es generar esto que decíamos, Sí. son, en vez de miles de millones de células, estamos hablando de computadoras, Sí. ¿no? Y en vez de impulsos nerviosos, estamos hablando directamente de transmisión de datos entre ellas, Sí. para ver si podemos generar computadoras, que ya se están generando, ¿no? De otras formas, que puedan empezar a adquirir conocimiento y empezar a hacer determinadas tareas que hacemos los humanos, pero a mayor escala, ¿no? Como en algún momento, como humanos, no teníamos la suficiente fuerza para levantar unas determinadas piedras y inventamos una máquina, ¿no? Que tenía más fuerza que nosotros y podíamos levantar piedras. Sí. Bueno, una máquina que pueda procesar, por ejemplo, datos más rápido que nosotros, ¿no? Claro. Que en definitiva es para lo que hicimos la tecnología, para lo que hicimos la computación, la informática y todo este tipo de ciencias. Total. Les traje un par de ejemplos para empezar a poner precisos qué son las cosas que podríamos hacer con la inteligencia artificial, Sí. que hoy en día no podemos hacerlo o podemos, pero nos cuesta mucho con la inteligencia natural, digamos. Claro. No sé qué nombre ponerle. Con nuestra propia maquinaria, digamos. Claro, con lo que tenemos adentro del bocho, con esto que decíamos, las Sí. células y los impulsos nerviosos. Sí. Podemos ir al video 01 que tenemos,
Vamos a ver un ejemplo, este caso es en Inglaterra. Sí. Lo que estamos viendo son radiografías, ¿no? Radiografías de tórax de un montón de personas. Sí. Lo que hacen es analizarlo con una aplicación que se hizo de inteligencia artificial y poder decirnos, por ejemplo, si tiene agrandamiento del corazón, si tiene algún tipo de tumor, Wow. si tiene neumonía o tuberculosis. What? Esto es algo que ya se está desarrollando, que se está llevando a cabo. Es una Es locura. como Y lo lo que que te dice- hablábamos, es como la que decíamos el otro día, medio similar con las plantas, ¿no? Que yo le saco Claro. una foto a una planta, me dice qué planta es, los cuidados que necesita, cada cuánto hay que regarla, si necesita sol o no necesita sol. Bueno, ¿cómo funcionan tanto lo que hablamos de las plantas como Sí. esta herramienta que Ujú. tenemos acá con inteligencia artificial? Nosotros habíamos dicho, bueno, es una columna aparte, lo de inteligencia artificial, llegó. Sí. Lo que le hacen es ingresarle a este tipo de computadoras, a este tipo de base de datos, Sí. decenas de miles de, en este caso radiografías, en el caso de la aplicación plantas, y decirle, bueno, esta radiografía tiene, por ejemplo, un tumor. Esta también, Sí. esta también, esta también, todas muy diferentes. Estamos hablando que en una primera etapa se sumaron 100.000 imágenes a esta aplicación para Sí. que pueda identificar, ¿no? Y que tenga dónde consultar y dónde comparar, porque principalmente lo que hacen las inteligencias artificiales es comparar Sí. y determinar así el porcentaje de probabilidad, porque seguimos hablando de porcentajes, no son cosas absolutas, Claro. igual que un médico en definitiva, Sí. de posibilidades de que tengas determinada enfermedad y darte un diagnóstico. Tengas, no sé, 80% de probabilidad de un tumor y Sí. 3% de probabilidad de una neumonía, en caso de que sea así. Una Bien. locura. Y che, y tiene algún porcentaje de falla o de Tiene un porcentaje de falla, sí. porque- Se lo compararon, Sí. diga. Sí, se No, lo eso, compararon heavy, digo. con médicos, ¿no? Se le pusieron a un grupo de médicos Sí. y a esta aplicación a analizar diferentes radiografías. Y la realidad veía que por momentos, algunos casos se le escaparon a los médicos y algunos casos se le escapó a la máquina que los médicos lo pudieron detectar, ¿no? Que es lo más peligroso, pasárselo a la máquina y que pase de largo y que no Claro. se haya detectado, por ejemplo, una tuberculosis. Algo grave. Claro. Pero ¿qué también se pasa? detectó lo contrario, digamos. Médicos que se les pasó y que la máquina, la inteligencia artificial, lo captó. Sí, hasta que fueron a la Universidad de Medicina de Inglaterra, Sí. buscaron la base de datos y se la sumaron, o sea, a las 100.000 Claro. imágenes que ya tenía le sumaron 200.000 más. Y empezaron a detectar muchos más casos que lo detectaban las máquinas y que los médicos de la Facultad de Medicina no lo detectaban de Inglaterra, o sea, son los mismos que hicieron la base de datos. Mirá vos, boludo, es tremendo. Me hizo acordar, Riancho, yo creo, no sé si esto lo hablamos al aire ya, o lo hablamos en privado, pero esas máquinas de reconocimiento de rostro que justamente hay también en China y que se exportan, y China e Israel son los que más las desarrollan, también funcionan de la misma manera. Vos le tenés que cargar un montón de rostros, un montón de rostros, un montón de rostros, un montón de fotos, y por eso Facebook le vende a ese tipo de empresas que desarrollan esa inteligencia artificial las fotos de sus usuarios, por ejemplo, o Instagram. Correcto. ¿No? Es más o menos ese Sí, sí, sistema. ahora ya nos vamos para China. Sí. Un segundo. Quiero cerrar la parte que tiene que ver con la salud y cómo aplicar la inteligencia artificial a la Sí. salud Es muy con loco. el video 02, que Sí. vamos a hablar del Parkinson, ¿no? Y Sí. cómo poder detectar en muchos casos el Parkinson de manera prematura, digamos, antes de que se desarrolle la enfermedad. Las dos variantes que conocemos del Parkinson, la que tiene como un movimiento mayor al común no deseado, Sí. y la del endurecimiento, ¿no? Que el cuerpo se queda rígido. Claro. Acá que nos mostraban era un hombre caminando Sí. con el celular en el bolsillo, como lo tenemos todos. Todos los celulares, el mío, el tuyo, todo lo que se considera smartphone, Sí. tienen acelerómetros, ¿no? Que detectan a la velocidad que se mueve. Yo, por ejemplo, lo moví un poco y se me prendió la pantalla, Sí. ¿no? Porque lo tengo detectado así. Sí. Así funcionan también los juegos, cuando vos podés jugar moviéndolo y demás. Sí. Bueno, esa información se va guardando en nuestro teléfono, se supone, nos dicen siempre que está encriptada y que nos la quedamos nosotros, Sí. pero acá lo que nos proponen es esas variaciones que se detectan, ¿no? Que si lo ve un humano, es muy difícil de diferenciar una vibración de otra, cada una de esas movimientos que está dibujando el profesor es una variación, digamos, Sí. en el movimiento de caminata. Una inteligencia artificial comparándolas puede detectar si una curva es diferente a otra curva. Ah. Y si estamos empezando a tener movimientos, ¿no?
siempre tomando horas de caminata, ¿no? Que Por nos supuesto. tropezamos un segundo, ¿no? Horas de caminata, si empieza a detectar un patrón que un humano sería muy complicado que lo detecte y llevaría muchas horas que lo analice, y esto lo puede detectar en minutos, Boludo, es ¿no? un flash. Ahí si tenemos un movimiento diferente al común, al tradicional. Claro. Wow. Es Bueno, una pero a ver, locura. hablando de esto, hay una bocha, ¿no? De aplicaciones que vienen hace bastante más tiempo. Esto me hizo acordar viste que tenés como esa aplicación que te toma también la cantidad de pasos que haces por Ah, día, sí. ¿no? Como que detecta eso y es re loco, Claro. porque capaz tenés el celular en la riñonera y el celular reconoce la cantidad de pasos que estás Sí, haciendo. sí, es una Eso es muy locura. loco. Después tengo una pregunta que capaz es medio un penal, pero sé que quizás lo puedas atajar, si no, no importa. Estamos hablando como de algo relativamente nuevo, pero Anthony Hopkins, por ejemplo, que tiene una máquina que habla y que detecta lo que su cerebro está pensando, porque no. Eso es inteligencia artificial también, ¿o no? Eso en parte sí es inteligencia artificial, pero también tiene que ver con la detección de esto, lo que decíamos, los impulsos nerviosos y cómo se van relacionando. Pero sí, estamos dentro del tema, Mira. porque esos Wow. impulsos nerviosos, una computadora los tiene que reconocer, los tiene que identificar, Pero ¿no? eso viene de Claramente. hace una bocha de años, no es tan nuevo. Claro. No, la realidad es que la inteligencia artificial para este tipo de cosas Sí. venía creciendo, pero se venía usando en casos muy específicos de gente con mucha Claro, guita, como Claro. esto, como Hawkins. bien. Sí, La como. realidad es que del 2011 aproximadamente para acá, Sí. también con un crecimiento de las redes sociales, es donde empezó a haber una inversión descomunal en inteligencia artificial, y empezamos a verlo en cuestiones más cotidianas y que nos pueden llegar a tocar, porque esto que decíamos, por ejemplo, de las radiografías en Argentina se está empezando a implementar de a poco. Mira, Muy de a poco en determinados lugares, pero está llegando. mira qué No loco. es algo totalmente ajeno. Vamos a Impresionante. China, que nos interesa. Si tengo un gato que no me tira el micrófono, bueno, un segundo. A esa, cómo les gusta el protagonismo, ¿eh? Eh, A los gatos. vamos a China, que es lo que hoy nos convoca A en el ver. programa. Miren esto. Ay, ¡Ay, mirá lo que! ¡No! ¡Violencia! Vamos a Bien ¡Agresión! verlo. enojadísimo. ART para Ian. A este sí no le gusta la cámara. No. Eh, vamos a hablar de China. China Sí. tiene, como recién nos contaba Pato y como también escuchamos en la entrevista, planificaciones, y en lo que tiene que ver con tecnología mucho más, de acá a muchísimos años, ¿no? Se plantea China, por ejemplo, llegar al 2030 con una inversión en inteligencia artificial de $1.000 millones, ¿no? Sí. Para encabezar a nivel mundial la tecnología de inteligencia artificial, y así empezar a poder meterse, ¿no? A identificar diferentes patrones, como recién decíamos, el patrón de cómo camina una persona, y así identificar. Sí. Si tiene Parkinson, por ejemplo, Sí. por nombrar una enfermedad. Vamos a ver en el 04, le salté a un videito, Sí. en Pekín. Hay una tecnología que se está desarrollando entre el gobierno de China y Huawei, la Sí. empresa que todos conocemos, que acá a nosotros nos llega como tablets o como teléfonos celulares. Sí. Bueno, está trabajando con el gobierno para llenar a Pekín de diferentes sensores, ¿no? Cámaras de vigilancia, como tenemos en la mayoría de las ciudades del mundo, Sí. pero también detectores de todo tipo, y todos ese tipo de imágenes, meterlas en una gran computadora de inteligencia artificial y centralizar todo eso en una gran pantalla, en un centro de monitoreo, que lo vamos a ver ahora en un segundito. Ahí están entrando los protagonistas del video. Sí. ¿Qué tienen, por ejemplo, este análisis? Tienen las temperaturas que hay en toda la ciudad en este mismo instante, y se empiezan a ver puntos rojos si cambia la temperatura, por ejemplo, para detectar un incendio o un principio de Me incendio. está jodiendo. Wow. Tienen, por Wow. ejemplo, la detección de si algo que pasa mucho acá en Argentina, ¿viste? Sí. Que primero se construye y después vas a que te habiliten los planos en la municipalidad. Sí. Bueno, si se empieza a detectar algún tipo de construcción, automáticamente la inteligencia artificial lo linkea con la base de datos a ver si está autorizado, y automáticamente ya el primer día de construcción se frenaría. ¿No? Este tipo de Qué cosas. locura. Tremendo, boludo. La detección de, por ejemplo, si una persona está cruzando en rojo. Está cruzando en rojo, se le detecta la cara, la identifican de qué persona se trata. Ahí estamos viendo lo de la construcción que le decíamos recién. Sí, es verdad. Se detecta la cara, se identifica qué persona es y automáticamente se la multa. Por ¿No? cruzar O sea, en rojo. te llega directamente la multa porque te detectó la cámara, te El identificó que estabas futuro cruzando en rojo. llegó hace Sí. rato. Total.
Ellos aseguran, ¿no?, que esto generó también, imaginemos si no puedes cruzar un semáforo en rojo, lo que pasa con los delitos, ¿no? La automatización, que Automatización. identifican instantáneamente a una persona que está delinquiendo y Claro. también identifican cuándo se está desarrollando un delito desde estas inteligencias artificiales. El tema ahí que también estamos hablando de, están viendo la construcción que vos tenés en el fondo de tu casa, ¿no? Y Claro. se empieza a discutir siempre el tema de la privacidad en este tipo de cuestiones y hasta dónde se deja o no pasar a este tipo de estados, porque no deja de ser un estado el chino. Y está la discusión con cómo perfecciona, mejora o empeora como sociedad este tipo de cosas, porque en definitiva te dicen, Claro. che, bueno, bajaron los delitos, se están cumpliendo las normativas que se plantean en las leyes, Sí. pero por el otro lado hay un avance sobre la privacidad y es algo que está en debate constantemente. Total. El argumento es, bueno, como sociedad, la China tiene ya una tradición de este tipo de cuestiones, pero es para debatir. Sí, es un debate interesantísimo. En ese sentido, creo que también esta inteligencia artificial logran, por ejemplo, que identificar por las imágenes, ponerle vos estás streameando en vivo y criticás al gobierno chino y por las imágenes que vos tenés detrás logran identificar dónde carajo estás y también por tu IP, etcétera, etcétera. Eso es muy turbio. Y te caen y te pueden meter en cana. Ha habido muchos casos de usuarios. Ellos tienen otras redes sociales, además. Utilizan, en vez de Twitter, utilizan una que se llama Weibo. Se han encontrado, se han visto casos, están en Twitter también circulando de activistas o algo que están diciendo algo justamente y les van y le toca la puerta a la policía mientras están hablando, en el mismo momento que están hablando. No, porque la realidad es que con este centro de control se detectaba todo, digamos, las temperaturas de los lugares, la demás. Hay cámaras en los Sí. restaurantes que Sí. detectan automáticamente cuando se está haciendo algo indebido, se está violando una norma de salubridad. O sea, te lo detectan en los restaurantes y te avisan automáticamente para esto que decíamos, Pato, que enviar a un oficial, ¿no? Cuando se está... Y ahí lo de la privacidad, lo que dicen es, bueno, eso lo analiza una computadora, una inteligencia artificial, ningún humano tiene acceso a eso, es una violación a la ley tener, por ejemplo, acceso a una cámara de seguridad interna de un Claro. restaurante. Pero son cosas también para, bueno, hasta qué punto se llega, ¿no? Y esto, si la inteligencia artificial sigue avanzando, no deja de ser un control, Total. ¿no? Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo carajo detecta una cámara que hay en, en la cocina de un restaurante Sí. cuando estamos hablando de una norma de insalubridad? Vamos al 03, ¿no? Sí. Amazon, Google, Facebook y se me fue Amazon, Google, Facebook y se me fue la última empresa, perdón, ya me voy a acordar. Sí. Empezaron a avanzar en tecnología de inteligencia artificial, son una de las empresas que más está poniendo guita en lo que es inteligencia artificial, y Amazon propuso, que lo está usando como... tiene muy poquitos en el mundo, ¿no? Son la versión beta, digamos, prototipos. Esto que se llama Amazon Go, que Ay, son sí. supermercados. Lo vi, Vos boludo. abrís la aplicación, Sí. pasás por ahí, ¿no? Para que te deje pasar, Sí. apoyás el celular y ya detecta qué usuario entró a comprar ese supermercado, ¿no? Sí. Si ustedes ahora en el techo van a ver ahí de fondo, Sí. está lleno de cámaras y sensores. Esos cámaras y sensores detectan cada vez que vos agarraste un tipo de producto, como estamos viendo en el video, o lo dejaste, y No. te lo va sumando a la lista. Y cuando el GPS y los sensores detectan que vos saliste de el supermercado, automáticamente te lo cobran de la tarjeta de crédito que ya tenés asociada con... La cara de Tuti, boludo. La cara que ya de tenés Tuti. asociada con la aplicación. No, estamos hablando de que, chau cajeros, lo que tiene es un personal de seguridad en la puerta y la gente obviamente que va reponiendo los productos. De nuevo, igual, y esto es una discusión que se viene dando hace muchísimos años. El avance de la tecnología es increíble para un montón de cosas, pero también genera una baja muy zarpada en las fuentes laborales, ¿no? Sí, total. La cantidad de cajeros de supermercado que existen, más allá de que no es el trabajo ideal y que están bastante explotados, lo cual es una discusión aparte, pero pensar que de repente no va a haber más cajeros de supermercado es bastante complejo en cuanto a cantidad del trabajo, ¿o no? Total. Fuentes Claro. laborales. Hasta el momento Sí. hay 50 de estos supermercados en el mundo que abrió Amazon, están Sí. todos en versión de prueba, digamos, hay algunas fallas y por eso hay Banda controles igual. y demás.
Sí, son un Sí, sí. montón. Son un montón. Pero está avanzando, digamos, y es esto, o sea, con sensores y con cámaras detectan cuando vos agarraste un producto u otro de la góndola Mortal. y si te lo llevaste o lo volviste a dejar. No solo Mortal. porque pasaste la aplicación cuando entraste en esa especie de molinete y ya te está detectando. Imagínate eso, pero caminando por la calle, No, viendo con no, quién devuélvanme al charlas, pasado. viendo cómo cruzás y demás. Tremendo. No, no, no. Y No, en ese no, sentido, no, que no. Yo justo no que puedo también así. mencionabas esto de que obviamente ocupan puestos de trabajo o eliminan puestos de trabajo, Topo acá nos menciona y nos pone con corazoncitos el GPT-3, que es es una inteligencia artificial, si no me equivoco también, que es la que te genera estos bots que te pueden conversar de lo que vos quieras. Muchos te atienden, por ejemplo el de la ciudad de Buenos Aires, y te responden cosas de COVID o que tengan que ver con la ciudad de Buenos Aires, pero otros también hay inteligencia artificial que te puede charlar de política, ¿entendés? Que se da cuenta si vos sos cucatrap, si vos sos medio gorilón y se puede poner a charlar con vos un rato, ¿entendés? Y ahí también eliminás que Ay, los Dios call mío. centers, la atención al cliente, todo eso también lo eliminás. Nada, y Ancho, te lo quería agregar porque justo lo comentó Pero Topo. es recontra pro y vamos a meternos en ese tema. Hablemos Sí, un poco, ¿no? Todo lo que tiene que ver con redes sociales, sí, ¿no? Como recién les decía, las principales empresas que apuestan a inteligencia artificial, principalmente de esta parte del mundo, como recién decíamos, China está liderando, pero Estados Unidos no se queda atrás, y no se queda atrás por la apuesta que tienen esto. La sí, apuesta que tiene Facebook, que también recordemos siempre que tiene los dos brazos que son de WhatsApp e Instagram, sí, la apuesta que se está haciendo Amazon, la apuesta que se están haciendo desde Apple, que era la cuarta empresa que no me acordaba recién, y sí, obviamente la empresa que se está haciendo desde Google. O sea, recién nos decía Tuta, nos recordaba que Google tiene esta aplicación que sirve para detectar las plantas, por ejemplo. Bueno, eso es una inversión terrible de inteligencia artificial que se hizo, que se volcaron un montón de imágenes y se están utilizando, sí, ¿no? Al punto llegó Google que directamente vos le decís Google y que decís una empresa de tecnología. sí. Bueno, Google pasó a tener la etiqueta de una empresa de inteligencia artificial, porque cuando nos empezamos a ver, todos sus productos tienen una relación con la inteligencia artificial. Claro. Ejemplo, cuando vos estás buscando en YouTube, que Sí, es el chiste que se hizo meme, buscas algo en YouTube y al toque te lo detectan que lo hayas escrito mal, sí, buscas algo en Spotify y aunque le haya pisado una letra no te lo busca. sí, Bueno, sí. esa inteligencia artificial que detecta ya qué podés llegar a estar buscando en base a lo que buscaste y en base obviamente a tu zona a donde vivís, Claro. al momento en que lo estás buscando, en relación a lo que está pasando en el mundo, es Es una mezcla de demencial. información. ¿Cómo detecta Gmail que un mail es spam o que es un mail que vos tenés ganas de que te llegue? ¿Cómo? Con No tengo ni inteligencia idea. artificial. ¿En Porque ve serio? el formato que tiene el mail y lo identifica. A No. veces le pifia así, que te manda spam, cosas que no son. Que Sí, es un newsletter que te gustaría recibir. sí, claro. Pero es un avance en la inteligencia artificial que estamos recibiendo, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, Eh, Son cosas para prestar atención. Hay un aparato que ustedes lo vieron cuando no sé si se llega a mostrárselos, pero cuando hicimos mi cumpleaños, sí, yo en mi casa tengo un Google Home, ¿no? Que es este parlantito sí, de Google que vos lo podés poner en el living de tu casa y sí. te empieza a marcar, ¿no? Vos le podés hablar y te puede ir tipo prendiendo luces, si es que tenés luces inteligentes, Sí. poniendo música y manejando otros aparatos como la televisión y demás, El aire ¿no? acondicionado, lo que sea. Y como también hoy todo se puede conectar al teléfono y vos desde tu teléfono podés manejar prácticamente cualquier cosa de tu casa. Podés saber si te falta leche, ponele, o lechuga en la heladera con inteligencia artificial. Tremendo. Bueno, esto Sí, que decíamos recién, sí, que pasa con Google Home, pero también se sospecha mucho de los teléfonos, que tiene sí. que ver con los micrófonos y cómo se utilizan, bueno, perfecto. Si yo meto todos los sonidos que puede llegar a captar un micrófono o un Sí, teléfono, que son muy potentes, en una inteligencia artificial, sí. hay papers, esto es real, los pueden ir a buscar, ya existen, de prototipos que te detectan, por ejemplo, por el sonido, la cantidad de tiempo que le dedicas a un cepillado, el cepillado de los dientes. Y eso vendérselo a una empresa de cepillo de dientes o de pastas No, para que hagan productos de marketing en base a eso. estamos en ¿No? el Detectar, horno. Muy obviamente, fuerte. ni Estamos en hablar el qué horno. películas ves, qué consumos No, culturales tenés en general, qué música claro. escuchás, ¿no? Todo ese tipo de cosas. E incluso se habla, por ejemplo, lo más importante, el tono Sí. de voz. Que detecte, según el tono de voz, si vos estás enojado, si estás triste, angustiado por alguna situación. Y que lo No. puede identificar comparándolo con millones de voces y comparándolo con tus voces en otras situaciones.
O también enfermedades, ¿no? Sí. Que determinada lentitud o rapidez al hablar sea un principio de una u otra enfermedad. No, boludo, es una locura. Muy Este fuerte. paper que les estoy hablando que Sí. apareció, los derechos de uso de la patente la compró Google. La tiene Google. ¿La tienen ellos? La compró, la Estamos tiene. en el horno. Está en su stock, digamos. Son miles de patentes que compra Google todos los años. Todo el tiempo, claro. De prototipos, a ver qué funciona y qué no. Pero la verdad que los compró, lo tiene. Si quiere, Chiquis es dueño de nuestras vidas, sabe todo de nosotros. Lo es. Lo es Lo ya, es. un poquito, lo es. Ya lo es. Tremendo. Bueno, y me gustaría para cerrar, porque ya nos Sí. quedamos sin tiempo, Sí. podemos ver el 5 y el 6 pegados. Vamos a ver los autos Sí. inteligentes, que Sí. se viene hablando mucho y hace muchos años. En el 0,5 podemos ver los autos autónomos, ¿no? Sí. Esto es un prototipo No, esto ya no. de un esto ya auto no que es. conduce solo, ¿no? Vos te subís, vas en el asiento de atrás y el auto maneja solo hasta donde vos le indiques. Es fantástico. Nah, chupala. Es fantástico. Chupala. Bueno, perdón, voy a meter una pastillita ahí, Anchor, en esto. Con el tema de acciones, que ustedes saben, yo sigo mucho, más que nada el tema económico, caen a largo plazo las acciones de las empresas de automóviles y suben las de Uber y las de estas aplicaciones, porque lo que se están invirtiendo mucho las aplicaciones es en estos autos inteligentes. Entonces, en un futuro, lo que planea, lo que se ve en el mundo en un futuro, es un sistema donde uno no se compra un auto, sino que se sube a un auto de estos que se manejan solos. Es loca la implicancia que también tiene en lo económico. Seguramente es un dato que le chupa un huevo a todo el mundo, pero es un dato No. que quería aportar. Es un datazo. Es un dato alentador más que nada porque hace unos años se consideraba que esta tecnología no podía ir para ningún lado, digamos, estaba teniendo tropezones. Claro. Que tenga buenos números en las bolsas significa que empieza a tener resultados positivos y que es algo posible. Es cierto. ¿No? Que puede llegar a cierto. pasar en nuestras vidas cotidianas. ¿Qué es lo que tiene que detectar? ¿Y qué detecta, ¿no? Sí. Los autos hasta ahora? ¿Dónde está el vehículo? Sí. Con distancia de centímetros y en algunos lados se llega hasta con distancia de milímetros. What? ¿No? Sí. Porque tiene que detectar, obviamente, dónde frenar, dónde no, cuán cerca está del auto que está estacionado para Sí. pasar por al lado, o si quiere pasar un auto por delante, ¿no? Tiene que, en una velocidad muy grande como una autopista, tiene que ser muy preciso el movimiento para evitar accidentes, que es lo que apuntan, ¿no? Te dicen que es más seguro. Obviamente, ¿dónde están las personas? Que es más complejo, la persona no tenemos sensores, como tienen capaces el auto al lado que también es autónoma, Claro. ¿no? Y cuando nos vemos con las personas pasa algo que los humanos lo tenemos interiorizado, que tiene que ver con la predicción del movimiento. Cuando vos vas llegando a una esquina manejando, Sí. ves una persona y medio por la cara, por los movimientos que hace, si va para adelante, para atrás, sabes si va a cruzar, si no, en qué momento frenar, si seguir. Sí. Este tipo de cosas para una máquina es muy complejo. Algo que nosotros más o menos lo tenemos automatizado como personas. Claro. ¿No? ¿Nos puede fallar? Sí, por eso hay accidente de tránsito. Pero- Evidentemente. En un montón de casos, digamos, los accidentes de tránsito se evitan porque hay un humano al volante que dice, no, acá tengo que frenar, porque Claro. esta persona que amago Y que finalmente sí va a maniobra cruzar, como una champion. Claro, ¿entendés? por ejemplo. ¿no? Por ejemplo. Y todo este tipo de cosas son complejas, se van superando, y lo que procesa todo ese tipo de posibilidades son las inteligencias artificiales. Y ahí nos vamos, ya cierro con el 07, Sí. que tiene que ver con los... bueno, acá estamos viendo un proceso. Mercedes-Benz ya empezó a prevender autos Dale. autónomos. Y ya esta es la publicidad, digamos. Prevender, todavía no te lo entregan, pero podés ir poniendo guita. Es como comprar de pozo, digamos. Claro, como comprar el pozo, pero de este auto súper inteligente. Esto no es un prototipo de una universidad, esto es Mercedes-Benz que ya está promocionando. Mirá. En el 07 Sí. vamos a ver esto que se llama la máquina de moral, que con esto quiero cerrar, Sí. que tiene que ver con, bueno, perfecto, yo compro un auto, Sí. ¿no? Hay por ejemplo, subo a mi nene de Sí. 9 años para Sí. que vaya al colegio solo en uno de estos autos, porque lo deja en la Ay, puerta, ¿no? No, 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 no. Y está cruzando una señora, Sí. y por la No. velocidad que va, Sí. sí o sí, o se estrella contra una pared y muere el nene, Sí. o se muere la señora. Una señora anciana, Sí. de 80 años. Sí. ¿Qué es más moralmente? No ¿O qué te es más puedo ético? creer. ¿Chocar a la señora o Respirador. chocar al Es la del respirador en COVID. ¿Qué es más moral? Bueno, este es el último, digamos, el gran debate que se da con respecto a la inteligencia artificial, que tiene que ver con, bueno, perfecto, le entregamos este tipo de cosas tan importantes como un auto, que no deja de ser también un arma, porque Sí. puede matar gente,
Y en el momento de la toma de decisiones, que lo diríamos los humanos, después cuando esto falla, ¿a quién le recriminamos, no? ¿Dónde ponemos Bien. el culpable? Claro. El creador del auto, el último que lo arregló, el que contrató el servicio. El nene que va Sí, adentro. perdón, y el auto no puede maniobrar como Sí, maniobraría sí, sí, estamos un hablando de situaciones humano. límites. Sí, sí, ¿no? pero en Porque una... va a una velocidad que ya no llega a frenar, Claro. o choca contra el auto, o choca contra la señora, o choca el auto. Bueno, situaciones límites. Entiendo. Sí. Vos le ponés moral al Qué bien. auto, además de inteligencia artificial, moralidad artificial. Claro, en definitiva, siempre cuando vos lo estás comparando, le das cosas para que compare, Es le inteligencia. estás dando, ¿no? Claro. Algún tipo de moral. Sí, Cuando sí, vos le claro. decís se conduce de esta manera, le estás indicando de algún tipo de forma Total. tema de la moral. La máquina de moral es un experimento que Sí. se está haciendo, que es una universidad de vuelta de Inglaterra, Sí. de Alemania, perdón, que está agarrando y dice, bueno, nos metemos y hacemos encuestas en millones de personas de diferentes culturas, Sí. que de hecho ustedes se pueden meter ponen máquina de moral y pueden hacer el experimento Sí. y crear sus propios planteos, digamos así, bueno, tenés 2 niños pequeños, pero el que va manejando es una señora. ¿Qué es más ético? Tipo, No. cosas así. Podés plantearlo y jugar, ¿no? ¿A vos qué harías? Y ahí lo que se va No. generando es un mapa mundial promedio de qué haría una persona, en el caso de una situación extrema, y qué haría cada país, y podés ir comparando cada país qué haría en determinadas situaciones en promedio con, por ejemplo, otro país o con el promedio mundial, ¿no? Wow. La idea es que el día de mañana, de alguna manera, se mezcle con las máquinas, porque van a tener que empezar a tomar decisiones si, por ejemplo, manejan un auto. Claro. Ujú. Wow, y Anchor, qué Muy locura. buena esto. columna, amigo. Tremenda, la columna espectacular. Acá Topo nos agrega algo que tiene de una u otra manera que ver ahí, y con esto cerramos. Dice, hay pruebas de inteligencia artificial del lenguaje que se pone a chatear o escribir un artículo y se pone re facho porque está entrenado con lo que escribimos en internet. Dice, arruinamos hasta la inteligencia artificial. Pero vos podés hacer, Total. pero el que tenga en un momento el acceso al código para hacer que esta tecnología, ponele, el de los autos, discrimina a los negros, en una el auto te discrimina a los negros. La inteligencia artificial te termina discriminando a los negros, no te los deja subir al auto, ¿entendés? Se llama moral eso. Total, tremendo. Bueno, y Ancho, la verdad, amigo, espectacular esta Espero que columna. les haya gustado. Recordemos siempre, Sí. ¿no?, que a nuestros celulares que Sí. tienen un tipo de inteligencia artificial le damos el número de tarjeta de crédito, los suscriptores, ¿no? Sí. A qué nos suscribimos, Sí. los datos demográficos, dónde estamos, las afiliaciones a las que tenemos, a clubes, a partidos políticos, las web que visitamos, los eventos que filmamos, los mails que recibimos. Todo eso es una información importantísima que hay que empezar a cuidar, la información que damos, porque se está usando incluso para las encuestas electorales. O sea, ese punto. Otro día podemos hacer una columna capaz más cerca de las elecciones con respecto a esto. Me Pero reba. esa información que la entregamos como si nada es importantísimo y hay una inteligencia que está ahí atrás. Wow, chicos, impresionante. Y Anchor, Increíble. muy bien, 10 caritas feliz, felicitaciones para los padres, para el gatite que pasó por ahí. Una cosa maravillosa esta columna, que un poquito terminamos con un poco de terror, ¿no? Sintiendo un poco de terror en este momento.